La triste historia de los polivoces y su trágico final. Dime, mi pequeño saltamontes, Siempre es bueno escuchar de ti las palabras de sabiduría. ¿verdad? A veces son buenas y a veces son malas, como la noticia que te tengo. Hola amigos, bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Esta vez, hablaremos de los polivoces y su historia en la televisión. Sus glorias, su caída, la rumorada pelea que los llevó a la separación y algunos momentos que nos conmovieron durante su paso como extraordinarios artistas de comedia. Pero antes de iniciar, no olvides de suscribirte al canal y darle clic a la campanita para más contenido. Prepárate, estás a punto de entrar en una historia que te dejará con el pañuelo en la mano, pues estamos a punto de comenzar. Desde que se inventó la televisión, ha habido artistas que se han consolidado como verdaderos representantes de la comedia. Un ejemplo de ello fueron los polivoces, el dueto conformado por Enrique Cuenca y Eduardo Manzano, que fue muy popular durante los años 60 y los 70. A mí me emociona mucho cuando hablamos de los artistas de antaño, pues me recuerda a mi abue y cuando yo era niño. En casa, entre juegos y relajo, en la televisión nunca faltaba la hora de los polivoces. Recuerdo a varios de sus personajes, como los hermanos Lelo, que decían me da ñáñaras, también a Celerino y a su papá Don Tranquilino, no podían faltar Don Teofilito, Chano y Chon, Gordolfo Gelatino y Doña Naborita, Doña Paz y Don Laureano, el Baza en Bere, entre muchos otros. Espejito, dime, ¿de qué cuero salen más correas? ¿De qué cuero salen más correas? Hijazo de mi vida, baby. Mami. Conocimos a estos personajes en el año 1971, interpretados por Enrique Cuenca y Eduardo Manzano, los polivoces. Díganme que no soy el único, dejen en los comentarios si este video también te trajo recuerdos hermosos. Permítanme que les cuente un poquito sobre lo que alcanzaron cuando estaban en el momento más alto de su carrera y de pronto todo se vino abajo para ellos. Cuando era niño, yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza. En realidad, tuvieron un pleitazo, y esa fue una de las causas por la que se desmoronó todo. Lamentablemente, con la fama que tenían no fue la mejor manera de cerrar un proceso, ni mucho menos para que todo lo que habían hecho juntos llegara a su fin. Pero antes, hablemos de cada uno de ellos, para saber quiénes fueron Don Enrique Cuenca y Don Eduardo Manzano. Eduardo Eugenio Manzano Valderas, conocido como Eduardo Manzano, es un actor y comediante mexicano. Es muy conocido por haber sido parte del dúo cómico de los polivoces, junto a Enrique Cuenca, y por interpretar al personaje de Arnoldo López en la serie llamada Una familia de 10. Hablando de Nacha, de viene a mi memoria Nacho López Tarso en aquella película Macario. Desde niño quería ser comediante y fue uno de los afortunados al recibir todo el apoyo de sus padres. Su papá era un bombero, y cuando Eduardo llegaba con su papá a la estación, le gustaba actuar para los bomberos. Eduardo Manzano es uno de los comediantes más queridos de la televisión mexicana. En estos días, a sus 82 años, el legendario polivoz fue hospitalizado de emergencia por una infección biliar. En mi rancho, dos arbolitos. Con ese pretexto, se ha despertado en múltiples mexicanos la nostalgia por uno de los programas de comedia más populares en los 70, década en la que Eduardo Manzano hizo dueto con Enrique Cuenca, fallecido en el año 2000, a los 60 años de edad. ¿Te pones esta sombrilla? Es que te quise decir que mi invento te va a dejar asombrado. Su trayectoria fue así. Nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero para ser más preciso, siendo el mayor de 2 hermanos, y estudió Ingeniería Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Y qué estudiaste, Eduardo? Ingeniería Electrónica, soy ingeniero electrónico del Instituto Politécnico Nacional, de la CIME. De Escuela Superior de Ingeniería Mecánica. Sí. Su gusto por el canto lo heredó de su mamá, doña Cecilia Valderas. Traigo aquí unos genes de parte de mi mamá, que cantaba precioso, a voz entera, media voz, modulaba, falseteaba. Entonces... Conoció a Enrique Cuenca de una forma muy curiosa, pues, al participar en un concurso de comedia llamado La Hora del Imitador, transmitido por el Canal 4, hoy en día Foro TV. Sí, y se llamaba así, La Hora del Imitador. La conducía Castellanos. Manzano, en vez de irse con el gran premio, empató con Enrique, con quien no sabía en el futuro haría proyectos sin igual.
Lejos de pelear, se unieron y formaron una pareja muy explosiva que revolucionó la comedia mexicana. Y pues ya me quedé como único triunfador. Y ahí conocí a Enrique que lo... Oye, pero ¿en dónde fue ese concurso? ¿En qué estación de radio? Canal 4, televisión. La década de esplendor de los polivoces fue en 1970, siendo los primeros elementos para realizar un sketch musical Zarapes y Sombreros fueron. Eduardo Manzano prestó su voz para darle vida al personaje Can en la cinta animada Nick T. Su más reciente trabajo fue al lado de Jorge Ortiz de Pinedo, en la serie Una familia de 10. Eduardo Manzano se casó con Lourdes Martínez, solista del grupo Los Impala, con quien tuvo 3 hijos, Eduardo, Ariel y Marisela. Matrimonio, mi esposa Susana Parra de Manzano, que está aquí enfrente de mí, mi lindísima esposa, ya tenemos 31 años de casados. Años después, se separó de Lourdes y no tardó mucho en reencontrar el amor con su actual pareja, Susana de Manzano. El dúo lo integraba también don Enrique Cuenca, que hoy tendría 86 años. Juntos, con su gran creatividad, crearon la mayoría de los personajes de los polivoces. La pareja actoral de don Eduardo Manzano, como ya mencionamos, fue don Enrique Cuenca, quien nació el 2 de octubre de 1949 en el barrio de Santa Julia de la Ciudad de México. Quienes lo conocieron, lo describen como un hombre amable, bondadoso, buen padre, buen esposo y buen amigo. Al comediante le gustaba comer bien y tomar buenos vinos, de lo cual tuvo que privarse los últimos años de su vida por los problemas renales que padecía, mismos que lo obligaron a llevar una dieta rigurosa. A pesar de todos los esfuerzos y cuidados que se pusieron en marcha, lamentablemente, no fue posible evitar la tragedia. Como suele suceder en la compleja tela de la vida, a veces nos encontramos con situaciones que escapan a nuestro control. Fue así como el polivoz, un ser querido por muchos y reconocido por su valía, partió de este mundo el 29 de diciembre del año 2000. A la edad de 60 años, su partida dejó un vacío profundo en los corazones de quienes lo conocieron y apreciaron. Su partida fue consecuencia de complicaciones renales que desencadenaron en un fatídico paro cardíaco, recordándonos lo frágil que puede ser la existencia humana ante la enfermedad y la adversidad. Al principio, las rutinas de los comediantes incluían imitaciones de los grandes artistas del momento como Agustín Lara, los hermanos Silva, Cantinflas, Lola Beltrán, Pedro Vargas y Miguel Aceves Mejía. Esos eran talentos de verdad, innegablemente insuperables. No obstante, ante la exhaustiva búsqueda de figuras conocidas, se vieron en la necesidad de dar vida a sus propios personajes. Entonces me dijo el señor Martín, ¿ya están listos para hacer la prueba? Sí, cómo no. Llegamos a la primera función y hicimos ahí un sketch y luego la imitación de los hermanos Silva y el público... Entre estos, destacaron Molacho, Carlitos y Vallito como los primeros en emerger. Según informa el periódico El Universal, la mayoría de estos personajes fueron concebidos por la mente creativa de Enrique Cuenca, en colaboración con Mauricio Clave. Esto se debió a que Eduardo Manzano, uno de los integrantes del equipo, dirigía su atención principalmente hacia la gestión de sus ingresos, delegando así la responsabilidad creativa en manos de Cuenca y Clave. Antes de continuar con esta interesante historia, ¿sabes cómo se originó y qué significa el nombre polivoces? Eduardo Manzano dijo que los dos eran buenos para las imitaciones y entonces decidieron ponerle a su proyecto los polivoces, poli, por varias, y voces, pues lógico, porque podemos hacer imitaciones. Cuando dieron inicio a este proyecto, había un tercer integrante, llamado Luis Soto, cuyo empleo principal era en un banco donde ocupaba el cargo de gerente. A pesar de esto, ya había comenzado a colaborar ocasionalmente con Eduardo en este emprendimiento. Con el tiempo, Eduardo y Enrique consideraron que la colaboración de Luis era valiosa y que el proyecto necesitaba una mayor dedicación. Por ello, decidieron conversar con Luis para formalizar su participación y explicarle que requeriría dedicar más tiempo al proyecto. Pero resulta que Luis, o llegaba tarde o no llegaba a los ensayos, pues asistir se le complicaba mucho, por lo que tomó la triste pero acertada decisión de retirarse y solo quedaron 2 miembros. Fue en ese momento cuando Enrique y Eduardo comenzaron a explorar oportunidades para trabajar en el mundo del teatro. Del Politécnico, Polimuchos, Voces Sonidos, claro. Y ahí nace el dueto de los polivoces. Sin embargo, se encontraron con un panorama desafiante. En aquellos días, ya había destacados actores que brillaban en el medio, como Tintán y su hermano Marcelo, así como Viruta y Capulina, entre otros.
Realmente, la tenían algo difícil, ¿no creen? He conseguido y grabado lo que hacemos. Le dejo esta cinta, si le gusta nos habla, ¿no? Me han hecho hacer pruebas varias veces y si a usted le gusta y cree que sirva para teatro, no hombre, en la tarde me estaba hablando. Esta situación llevó a que empresarios y productores cerraran las puertas a Enrique y Eduardo, expresándoles que no serían aceptados. Les explicaron que el mercado ya estaba saturado de actores y que no tendrían éxito, ya que simplemente eran voz. Este rechazo inicial les presentó un obstáculo significativo en su camino hacia el éxito teatral. Pues total, que Eduardo y Enrique no se dieron por vencidos y siguieron tocando puertas. Así, llegaron al Teatro Ideal, que fue inaugurado a principios de 1900. Seguir un traje. Lo digo para quién era el traje. Ahí pasen ustedes a la puerta de artistas, entren y les van a decir a qué horas pases. Y salimos y toda la gente así. Allí consiguieron un casting, pero les advirtieron que sería en vivo, con público, quizá esperando que se desanimaran, pero, qué sorpresa fue ver, cómo el público disfrutó mucho el show. Que Letina desde México, pero se hizo disimular por unas rutinas de aquel tiempo, ¿no? Hicimos 3 números musicales, los rebeldes, melodía de amcitazazazo, puso de pie y seguía chiflando. Una de las primeras oportunidades que tuvieron para mostrar su talento en televisión se presentó en un segmento de 15 minutos dentro del programa Tiempo y Contrastes, el cual era conducido por la actriz y animadora Kipi Casado. Su actuación fue tan impactante y bien recibida por el público que los productores tuvieron que tomar una decisión difícil, retirar a los artistas programados para esa noche y darles a Enrique y Eduardo más tiempo en el aire. A partir de ahí, desarrollarían una carrera exitosa que los llevaría a tener uno de los programas más populares de la televisión. Vamos hasta cierto punto como imitación a los primeros personajes que hicieron. Ellos ya entraron de lleno a todo. Ellos imitaban mucho al señor Vallejo, decían, mi niño. En el show de los polivoces, hacían imitaciones muy buenas de diferentes artistas y cantantes. Esta presentación les abrió las puertas para que los buscara la disquera Orfeón, con la cual grabaron 12 discos. El primero fue al ritmo de Twist, con la famosa canción La Calambrina. ¡Ay, mano, no! ¡Ay, cómo no! ¡Que no! ¡Que no me digas que no! Resulta que, en el año 1979, Mauricio Garcés hizo una película que se llamó Tápame Contigo, y es allí donde los polivoces se inspiraron para lanzar a los personajes Gordolfo Gelatino y Doña Naborita. Pero en realidad Gordolfo Gelatino está inspirado en el galán y actor Rodolfo Valentino, muy curiosa la forma de jugar con las palabras y los nombres, unos genios si me permiten añadir. Miren bien, y soy muy fino, soy Gordolfo Gelatino. Los productores del programa Tiempo y Contrastes, conducido por Kipi Casado, necesitaban quien supliera a la actriz y animadora, porque se retiraría a tener a su bebé. Los productores lograron contratar a los polivoces y les dieron la titularidad del programa, pero no fue tan fácil, ya que les impusieron una condición la cual fue que crearan más personajes, y así lo hicieron, alcanzando muchísimo éxito. El programa era muy popular y la gente lo disfrutaba muchísimo. La pareja de cómicos trabajaba mucho y obviamente ganaba muy bien. Al poco tiempo, llegaron sus primeras oportunidades en los programas Farmacia de Televicuento y Sonrisa Colgate, cuyo guionista fue Roberto Gómez Bolaños, otro genio, el mismísimo Chespirito. Ya el de usted, ya como pareja. Como pareja, no, ya fue Colgate Palmolive y se llamó Sonrisas Colgate. Ok. Sí. Oye, y... El programa fue un éxito rotundo, pero nada comparado con el que alcanzarían en los años 70, que fue la verdadera época dorada de estos dos cómicos. El show de los polivoces, en la televisión de los 70, marcó para siempre la historia de la imitación mexicana. Después llegaron las películas como Ahí Madre, Hijazo de mi Vidaza, y Entre Pobretones y Ricachones, entre muchas. De la mente creativa de Eduardo y Enrique surgieron personajes entrañables como Chano y Chon, Don Laureano y Doña Paz, El Ropo, los hermanos Lelo, El Pinacate de Zarazúa, Andovas y Don Teofilito, que tomaban vida en los sketches escritos por el guionista Mauricio Clave. Estos personajes ficticios tomaban las características de las y los mexicanos y criticaban una realidad social muy actual, lo que para algunos fue la razón que casi le cuesta la vida a la pareja, que sufrió un accidente automovilístico.
Tenían ya muchos años de éxito, cuando de repente, de un día para otro y sin darnos tiempo de pestañear, los Polivoces anunciaron que se iban a separar. La historia de los Polivoces se apagaría abruptamente en 1976. Muchos han asegurado que esto no ocurrió porque el formato del programa ya se había agotado. Era un caso muy extraño ya que el dueto estaba pasando por el mejor momento de su carrera y tenía una gran popularidad. ¿Cómo? Si el público los quiere, a la gente le gustan, no pueden hacer esto ahora. ¿Qué pasa? Muchachos, reflexionen, piensen las cosas, todos querían negar la triste realidad. La respuesta fue que sus prioridades iban enfocadas a caminos diferentes y que ya no tenían muchas cosas en común. Todo está muy bien entre nosotros, no pasa nada, y pues cada quien va a tomar un camino distinto, dijeron. Pero no era así. Lo que ocurrió en realidad fue lo siguiente: cuando empieza todo este proyecto de los Polivoces, pensaron en algo grande, pero no tan grande. Entonces resulta que cuando en aquellos años empiezan a trabajar juntos, la repartición era de la mitad para cada uno, y de ahí tenían que pagar renta de lugares y otras cosas. Cuando comenzaron a llegar los contratos discográficos, los de televisión con los empresarios y se empieza a manejar una cantidad de dinero tremenda, Eduardo Manzano dijo: ¿por qué Enrique va a ganar la mitad cuando yo puse el nombre, yo puse la idea? Tonadas de éxito. Sí, mucho. Y de dinero. Pues más o menos, pero sí llegamos a ganar. Entonces Eduardo decidió que si Enrique quería seguir trabajando con él, las ganancias entre los dos se repartirían 65% para él y para Enrique 35%. Sí, amigos, el peor de los males les tocó el corazón. El ansia de dinero les dejó mal sazón, pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Manzano tenía razón? Eduardo le hizo saber su decisión a Enrique, pero este no aceptó. Quería la mitad de las ganancias, como lo habían acordado desde el inicio. No se pudieron poner de acuerdo y en ese momento acabaron una relación de trabajo y de amistad de 20 años. Esto ocurrió en 1977. Para Enrique fue una tragedia y le causó un terrible dolor en el corazón, un amargo sabor a traición. No entendía por qué después de tantos años de trabajo, lo que a los dos les costó tanto y les estaba produciendo grandes ganancias se tenía que acabar. Eduardo insistía en que no le parecía justo que los dos ganaran lo mismo, cuando la responsabilidad era de él y el nombre era de él. Esta fue una de las rupturas más destructivas en la historia de México, porque dos amigos muy queridos que sufrieron y trabajaron juntos se separaron definitivamente, pero también porque había un público que lo seguía y disfrutaba su trabajo. ¿Por qué se separaron, Eduardo? No, fíjate que realmente cuando estábamos en la cúspide del éxito, algunas veces... Con la separación, el público que consideraba que los Polivoces hacían crítica social también perdió, y no solo eso, a los empresarios se les acabó, como dice el dicho, su gallinita de oro. Los programas de los Polivoces tenían altos ratings y los anunciantes compraban espacios a precios muy altos. Los discos, las películas que filmaban eran éxitos seguros. Cuando ocurren estas desgracias en el mundo del espectáculo, hay una sola verdad que muy pocas veces se conoce, pero circulan miles de rumores que son la comidilla de la gente. Obviamente no es sorpresa para nadie que esto sucediera también con los Polivoces. Hay una versión que cuenta que Enrique y Eduardo rompieron por culpa de las esposas de ambos. No. Así como lo escuchas. Las malas lenguas aseguraban que ellas no se llevaban bien y por lo tanto influyeron para que tomaran rumbos diferentes. Se dijo que Lulú y Frida, quienes fueron las primeras cónyuges de Eduardo y Enrique, no se podían ver ni en pintura. Esta enemistad la contagiarían a sus parejas, por lo que comenzarían las tensiones entre ambos, mismas que derivarían en su separación. En una entrevista para el programa Historias Engarzadas, Frida comentó que nunca se llevó mal con Lulú. Iba a los shows de los comediantes y convivía con la pareja de Eduardo sin problemas. Incluso Kipi Casado, quien llevaba cierta amistad con los Polivoces, desconoció el origen de este rumor. También se ha llegado a comentar que, a pesar de ser una excelente mancuerna mientras estaban en el escenario, detrás del set comenzó a desarrollarse una enemistad entre los dos, debido a un choque de egos. En esta pelea por saber quién destacaba más, comenzaron a desatarse algunas discusiones entre Eduardo y Enrique.
Por otra parte, en una entrevista de 1999, el fallecido Enrique Cuenca llegó a decir que él y Mauricio Clave se llevaban todo el mérito del desarrollo creativo de los polivoces, mientras que Eduardo solo tenía la función administrativa. Esta afirmación de Enrique fue desmentida Eduardo Manzano. Aceptó que, por sus habilidades, era el representante de los polivoces, pero llegó a decirle a Mónica Garza que también colaboraba en la parte creativa al poner el personaje en escena. ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo por aquí? Por otra parte, aseguró que siempre tuvo una relación amistosa con Enrique, a pesar de su separación. Eduardo aprovechó la entrevista para jurar y perjurar que la ruptura no era de orden económico, pues nunca robó un solo centavo a su compañero. La versión oficial es que simple y sencillamente tuvieron diferencia de intereses. Sus ideas iban por diferentes caminos y Eduardo quería probar nuevos rumbos por su cuenta. Siempre están atrás, pues ahora sí que un grupo grande de amigos. Enrique en aquel tiempo pues sí se dejó llevar por el aplauso de todos sus amigos. Eduardo Manzano llegó a declarar que, desde su perspectiva, los polivoces comenzaron a tener un declive, por lo que era necesario terminar. De hecho, siempre se ha sostenido que quien quiso separar a los polivoces fue Eduardo. Varios han dicho que a Enrique Cuenca le dolió profundamente esta decisión, puesto que quería seguir aquella colaboración. Lo que empezó como una separación temporal, un descanso necesario, concluyó en una disolución definitiva, para dolor de muchos, incluyéndome. Muchos años después, cada uno haría su propio programa. Eduardo hizo el Shogu de Eduardo II, mientras que su pareja, en lo que fue el proyecto, hizo Enrique el polivoz en la radio. Pero maravilloso porque la verdad que nos fue muy bien a los dos, ¿sí? Yo tuve una nueva serie en la televisión que le puse el show de Eduardo II. No tendrían un reencuentro sino hasta el año 2000, pero no sería para volver a reventar de risas a los televidentes mexicanos, sino para una serie de comerciales. Uno de estos comerciales famosos fue en una tienda de muebles muy conocida en México, llamada K2. Pues resulta que este negocio les ofreció un pago para que ellos realizaran un comercial y aceptaron. Así como lo oyes, el dinero fue lo único que pudo hacer que se reunieran. Exhibiciones más repletas de sueños. ¿Cómo las de tus amigos? Áscale. ¿Qué? Dije que tus amigos venden todas las marcas de línea blanca como Mave. Llegaron y grabaron el comercial, cada uno por su lado. Después de habernos separado, volvió la pareja nuevamente. Hicimos comerciales, Pero cada quien tuvo su show de televisión. También porque... Tristemente, después de eso nunca más se les volvió a ver juntos. Y pues fue un golpe triste y lamentable, porque hacían una gran dupla y, después de haber visto todo lo que hicieron juntos, el comercial resultó casi una burla, no para el negocio, sino para todo el público que habían conquistado. Tras su separación de Cuenca a mediados de los 70, Eduardo Manzano estelarizó su propio programa de televisión, El Shogu de Eduardo II, transmitido de 1976 a 1981. El 22 de agosto de 1998, Manzano es herido en su intento por evitar un asalto en un restaurante de la Ciudad de México, trascendiendo que el actor portaba el mismo con una herramienta con la que defendió a su esposa. A pesar de la gravedad de sus lesiones, el comediante se recuperó satisfactoriamente y continuó su carrera. Para el año 2021, aún estaba activo en la televisión en la serie de Jorge Ortiz de Pinedo llamada Una familia de 10, y hasta el momento aún está vivo en su casa tranquilamente y bien cuidado. A finales de los años 90, don Enrique Cuenca se puso muy mal de salud y lo llevaron con su médico. Después de los exámenes y estudios, le diagnosticaron un grave problema en sus riñones, le dijeron que estaba realmente enfermo y que necesitaba un trasplante urgente, porque si no, desafortunadamente no saldría de esto. Pues resulta que su esposa, doña Verónica Toriz, dijo inmediatamente que ella se lo daría, por lo cual empezaron con todos los estudios que se requieren para hacer un trasplante. En ese proceso estaban, cuando en el año 2000, desafortunadamente a Enrique Cuenca no le alcanzó el tiempo. Trascendió a los 60 años, de un paro provocado por el problema con sus riñones. A pesar de los problemas y las separaciones, ambos permanecieron juntos en la risa y las lágrimas, hasta el momento de la ausencia de Enrique. En total, Enrique y Eduardo participaron en 18 películas y realizaron más de 60 giras internacionales, además de los 12 discos que incluían chistes y parodias.
También inspiraron cómics que narraban en sus viñetas las graciosas historias. Los polivoces manejaban lo que se llama el humor blanco, es decir, para toda la familia. Fue así como los polivoces marcaron el ritmo de la comedia por generaciones, demostrando que la imitación y las bromas requieren una mente ingeniosa y noble. A pesar de los años, sus personajes siguen presentes en la memoria de muchos mexicanos, que los recuerdan siempre con una sonrisa. Pues allí está la historia de don Enrique Manzano y don Eduardo Cuenca, los famosísimos polivoces, y el triste fin que tuvo esta pareja, dejándonos sin poder disfrutar de las ocurrencias y actuaciones de los increíbles personajes que crearon. Espero que hayas disfrutado este video. Y no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Nos vemos en la próxima.